Buenos días, maestro. Buenos días. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda acerca de la clase anterior? Por mi parte no, maestra. Ok. Bueno, como les comentaba, las enfermedades de transmisión sexual se van a transmitir por medio de varias maneras, ¿no? De relaciones sexuales sin protección, transfusión sanguíneas recientes y que tal vez no hayan tenido las medidas adecuadas higiénicas que hagan que pues esto se lleve a cabo por medio de una contaminación sanguínea, por el intercambio de agujas y durante el embarazo, ¿no? Pero generalmente durante el embarazo es cuando pues la madre ya tiene la enfermedad y se transmite al, al producto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca del virus del papiloma humano. Esta pues es una infección viral por el virus del papiloma humano y se va a caracterizar porque, bueno, en las mujeres se van a presentar lesiones verrugosas en el cuello uterino y en los hombres se van a presentar las mismas lesiones de las mismas características, pero se van a encontrar en el pene, ¿no? Y bueno, el hecho de contraer este virus va a hacer que, pues, a lo largo de la vida de la mujer, porque generalmente está asociada a factor de riesgo de cáncer cervical por las características propias que hacen que se genere esto, ¿no? Esta infección o esta neoplasia, ¿no? De cáncer. Y bueno, dentro de la prevención, bueno, a nosotras las mujeres se nos administra una vacuna. Y bueno, van a ser 2 dosis de la vacuna, la primera vacuna y la segunda vacuna se va a realizar después de los 6 meses de habernos administrado la primera, ¿no? Y bueno, generalmente la primera dosis es durante el quinto y sexto de primaria y bueno, se va a aplicar sin distinción alguna, la va a proporcionar generalmente el gobierno y bueno, la edad promedio en la que se aplica es de los 9 a los 13 años y de ahí pues tu siguiente dosis ya es en tu centro de salud indicado, ¿no? Y bueno, aquí les puse una imagen que si se acuerdan, esta imagen se las enseñé igual en el cervix, entonces por eso se le llama cáncer cervicouterino, ¿no? Se da en esta principalmente, ¿no? O es lo que es más visible y más fácil de llevar a cabo el diagnóstico. La manera en la que se lleva a cabo el diagnóstico es que nosotras las mujeres, a partir del inicio de la vida sexual, tenemos que realizar un estudio cada año que se llama el Papa Nicolau. Este es un estudio citológico, es decir, va a ser de tejido, ¿ok? Se va a introducir un espejo vaginal y se va a obtener la muestra directamente del cervix. Aquí está el cervix y directamente de aquí se toma la muestra. Por eso aquí está la imagen de cómo es que se observa el cuello uterino normal, cuando ya se observa una lesión precancerosa leve, de alto grado y cuando ya es cáncer, ¿no? Pero pues eso únicamente como para que lo sepan. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se caracteriza por atacar principalmente el sistema inmunológico. En estos casos, este tipo de virus no tiene como alguna manera de detenerse ni algunas manifestaciones tan claras como el papiloma humano, ¿ok? Y bueno, la manera en que se lleva a cabo es que primero pues va a entrar el virus y se va a mantener latente o se va a mantener ahí en el cuerpo nada más durante algunos años,
pero conforme va pasando el tiempo se va a convertir en SIDA, ¿no? Y bueno, lo que principalmente empieza a atacar este tipo de virus son las mucosas. Y bueno, primero se va a caracterizar por lesiones como fogazos en la boca y ahí ya es cuando puede empezar a decirse que empieza el curso normal de la enfermedad, porque generalmente cuando nos enfermamos de cualquier cosa, ya cuando manifestamos síntomas, es porque pues la enfermedad ya está en el cuerpo, ¿no? Hay que recordar que para esta enfermedad no hay ningún tipo de cura, a diferencia del virus del papiloma humano, sí se puede llevar a cabo un control, un manejo y bueno, cuidados secundarios, ¿no? Después de la infección. Pero en este virus no se ha encontrado todavía alguna terapia que pueda detener o revertir el daño que ya hizo el virus, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a ver esas dos. Era algo muy cortito, pero pues no es algo que vaya a venir mucho pues en el examen, ¿no? Si no tienen alguna duda, vamos a pasar con el siguiente tema, que ya son las teorías de la evolución. No dudas, maestra. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar acerca de Charles Darwin, que es una persona, es un personaje súper importante, este sí se lo tienen que mega grabar. ¿Por qué? Bueno, porque este fue el padre de la biología y bueno, él hizo muchos descubrimientos e hizo que la biología se plantara como tal, como una nueva ciencia, ¿no? Él nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra y bueno, él salió de Cambridge y bueno, después de que terminó su carrera, él decidió emprender un viaje alrededor del mundo con el objetivo únicamente de conocer qué era lo que estaba más allá de lo que él podía ver o vivir en ese momento. ¿Ok? Y bueno, el viaje lo hizo con este señor que se llama Robert Fitzroy. Y bueno, él lo hizo con él porque pues él era el que era más encargado de supervisar cómo iba el viaje. Y bueno, también lo hizo con él porque pensó que tal vez podría ser un gran apoyo a lo que él estaba buscando, ¿no? La duración prevista de su viaje alrededor de todo el mundo era 2 años, pero pues ya cuando vieron la dimensión de lo que estaban haciendo, pues tuvieron que cambiar el tiempo, ¿no? Y bueno, de 2 años en lo que estaba previsto su viaje, se convirtieron en 5 años, ¿ok? Aquí les puse una imagen del barco en el que emprendieron. Y bueno, este fue el trayecto que siguieron básicamente. Y como tal, no recorrieron todo el mundo de la manera en la que ellos querían, pero pues así se llevó a cabo su recorrido. Y lo que estaban haciendo es identificar especies con características acorde a sus necesidades. Es decir, por ejemplo, si aquí en Sudamérica el medio en el que se encontraban los animales tenía características específicas y las características propias de los animales eran diferentes. Es decir, aquí los tucanes, pues tal vez estaban presentes. ¿Por qué? Porque en su ecosistema había cosas que los hacían estar ahí. Había, pues el clima era adecuado para ellos, tenían frutas que podían obtener rápidamente como alimentos sin ningún problema, pero pues bueno, si se iban a África, ahí el clima estaba un poco más árido, los animales no tenían las mismas características, ahí no había tal vez tucanes, ni cocodrilos, ni nada, ¿no? O sea, a diferencia de, o sea, sí había cocodrilos, pero no con las mismas características que tenían o que se encontraban en Sudamérica, ¿no? En África encontraron animales un poquito más con esas características, ¿no? En zonas áridas, elefantes, leones, rinocerontes y así, ¿no? Entonces ellos fueron identificando que dependiendo de la región en la que ellos se encontraran, iba a cambiar de acuerdo a las características climáticas del ecosistema, al fácil o no acceso de los alimentos y bueno, fueron dando cuenta que sí existían diversos ecosistemas, ¿no? No era nada más en el que ellos estaban planteados. Y bueno, así las fueron clasificando, ¿ok?
Y bueno, durante estos años, él iba escribiendo en un cuaderno, iba dibujando todos los animales que veía. Y bueno, hasta 1859 él decidió publicar su libro que se llamaba El origen de las especies. Esto es sumamente importante para la biología porque cuando llevó a cabo la creación y que se llevó a cabo la impresión de este libro, fue un cambio súper radical para la biología porque se pudo confirmar que era algo que realmente existía y que era algo que realmente se iba a quedar para toda la vida, ¿no? No era como una pseudociencia como la que todos creían y que no le tomaban tal vez la importancia que debían, ¿no? Cuando él llegó del viaje y juntó todo lo que él había analizado y dibujado y todo eso, creó esta teoría sumamente importante que, bueno, la teoría, el argumento clave o la palabra clave con la que él quería dar a expresar todo el trabajo que había hecho era la selección natural. ¿Ok? Y bueno, la manera en la que llevó a cabo este proceso de decir la selección natural era, bueno, que empezó a observar características en los animales y identificó que si uno no cumple con las características adecuadas, con adaptación y todo eso, al final de cuentas el organismo muere, ¿no? Si no te adaptas, mueres. Y bueno, y aquí es donde se establece la famosa frase de que el más fuerte sobrevive. ¿Ok? Pero hablando de biología, el biológicamente mejor preparado y adaptado es el que va a sobrevivir. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Grábense esta fecha. 1859, Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies. Y el argumento central de este libro fue el concepto de selección natural. Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca nosotros de qué es la evolución. Y bueno, es el proceso por el cual los organismos actuales han descendido a partir de sus antepasados. ¿Qué entienden por eso? Se transforma, sería algo así. Ajá. ¿Qué otra cosa? Que tiene cambios, bueno, como dice ahí en la presentación, ¿no? Hay Exactamente. diferentes transformaciones. Ok, muy bien. Básicamente es eso, ¿no? Va a ser un proceso que va a ser, o sea, no va a ser como de un día a otro, ¿no? Va a ser un proceso que va a conllevar mucho tiempo y los organismos van a descender a partir de otro, ¿no? O sea, no es como que espontáneamente surja algo y ya sea un nuevo organismo. No, o sea, siempre vamos a tener un antecedente de alguna especie y bueno, estos organismos van a sufrir cambios que pueden ser físicas o morfológicas y fisiológicas también, porque también cambian las necesidades de cada organismo cuando se va generando alguna otra especie, transformaciones, se va a llevar a cabo durante el tiempo y algo súper importante también de la evolución es que se van a formar nuevas especies. Como les comentaba, siempre va a haber un antecesor de una especie, pero el objetivo es eso, ¿no? El objetivo siempre es mejorar la especie. ¿Para qué? Para que sobreviva. Entonces, en la evolución se va a llevar a cabo la formación de nuevas especies, como nosotros, ¿no? Venimos del mono y pues hay diferentes etapas de nosotros, de nuestra evolución y bueno, al final fue la formación de nuestra especie modificada y con características que nos hacen ser lo que somos hoy, ¿ok? Y bueno, la evolución es una causa principal de la diversidad biológica. ¿Por qué? Porque la evolución hace que no nada más nos copiemos, sino que nos copiemos, mejoremos y sobrevivamos más tiempo, como les mencionaba, ¿no? Entonces, por eso la evolución es la causa principal de la gran diversidad biológica, ¿ok? Y bueno, las especies no se mantenían estáticas en el tiempo y eso es lo que conllevaba a la evolución. Como les comentaba, nosotros como organismos complejos nunca dejamos de cambiar, siempre somos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, algo
que aunque pues ustedes no lo vean, está sucediendo ahorita que pasó todo el tema del COVID. Los niños que nacieron durante este lapso de tiempo van a tener características inmunológicas que nosotros ya no tenemos y que nosotros ya no vamos a tener ni aunque nos hayan aplicado la vacuna. Pero las personas que nacieron durante estos lapsos de tiempos van a tener un sistema inmunológico ya que va a incluir al COVID, ¿no? Entonces les puse una imagen de cómo es que llegamos a lo que somos hasta el día de hoy, ¿no? Teníamos una partícula, se formó un organismo y bueno, no es esta línea la que sigue, pero es un ejemplo que puede ser un poco más visual para ustedes, ¿no? Siempre va a estar cambiando todo y una especie nunca se va a quedar en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque si se queda o se estanca, puede ser que muera en algún momento, ¿no? Y como les comentaba, la selección natural es el mecanismo que permite la evolución. Y bueno, aquí les puse una imagen para que ustedes identifiquen cómo es que se podía llevar a cabo el proceso de la evolución o de la selección natural. Y ay, no, no, es que no hay manera en la que lo tape, pero sí entendieron la imagen. A ver, alguien que me lo explique. Pues, bueno, yo sí le entendí porque están las plantas primero así, sin hojas ni nada, y ya después vuelven a crecer, ¿no? Por eso, Ok, ¿alguien más? como, ¿qué es eso? Gracias, Aranza. ¿Cuál es la razón por la que creen que hay unas más arriba y otras abajo? Porque les ¿O por llega qué distinta cantidad de luz. Exactamente, muy bien, sí. Y si no les llega la misma cantidad de luz, no pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Y pues, ¿cómo se nutren, no? No pueden hacerlo por alguna otra manera más que por la fotosíntesis, básicamente. Muy bien. Y bueno, aquí les puse un esquemita para que entendamos más o menos cómo es que funciona esta teoría de la evolución por la selección natural. Vamos a empezar a hablar acerca de la sobreproducción y este concepto va ligado directamente a que nacen más organismos de los que tienen las capacidades para sobrevivir. Y bueno, es por estos conceptos que se lleva a cabo esta selección natural, ¿no? Si hay mucha sobreproducción y se empiezan a generar organismos y organismos, muchos van a morir porque no tienen las capacidades para sobrevivir. La competencia. La competencia se va a caracterizar por que es una lucha por la sobrevivencia, ¿no? También por eso algunos animales se atacan y pues compiten por un espacio determinado ya en la cadena alimenticia, ¿no? La supervivencia del más bueno, se van a referir a aquellos organismos que tienen las características para poder adaptarse mejor y estos van a tener mayor probabilidad o posibilidades de sobrevivir. Es decir, si tú no te adaptas en este momento a lo que estás viviendo o a lo que tu organismo te pone, pues no vas a sobrevivir. En el COVID igual. Nosotros se nos presentó y todo, pero los que no se adaptaron a usar cubrebocas, a cuidarse, a limpiarse y a tener también características que teníamos que tener antes de que ingresara el virus al mundo, al universo, como no ser sedentarios, cuidar nuestra alimentación, tener un sistema inmunológico bueno, llevar a cabo revisiones médicas periódicas, todo esto, si no lo hacíamos, hubo mucha gente que murió, pero al principio de la pandemia fue aquellos que contaban con factores de riesgo asociados a que su enfermedad no fuera buena, como obesos, hipertensos, diabéticos, sedentarios, personas que no se interesaban por su salud, no comen bien. O sea, esto hace que nosotros también dimensionemos un poco más de la importancia que tenemos nosotros para seguir estando, ¿no? Para seguir sobreviviendo.
¿ok? Entonces, a este apartado se refiere esto, ¿no? La supervivencia del más apto. La reproducción. La reproducción es un paso importante porque como vimos en el apartado de reproducción, ok, muy bien, sí, justo. Cuando vimos en el apartado de la reproducción, identificamos que era importante, el objetivo principal de la reproducción es únicamente para que no se extinga la especie, ¿ok? Entonces, si en una especie, sea cual sea, se detiene este proceso de reproducción o ya no se puede llevar a cabo, ya no vamos a poder pasar las características propias de esa especie hacia otra progenie, ¿no? Hacia otro organismo un poco menos especializado. Por ejemplo, esto pasa mucho y se detiene mucho el proceso de reproducción en las especies con peligro de extinción. Y generalmente son especies en peligro de extinción porque ya no tienen animales. O sea, un tigre de Bengala, vemos el tigre de Bengala, pero del blanco, ¿no? Todavía hay ejemplares de tigre de Bengala, pero son machos, ya no hay hembras, ¿no? Y eso hace que las especies vayan eliminándose. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay algo, no hay un organismo, ya no hay otra especie, ya no hay otro ejemplar para que se pueda llevar a cabo la reproducción. Entonces ahí se detiene la reproducción de la especie como tal y hace que se lleve a cabo la extinción o desaparición de la misma. Por eso la reproducción es sumamente importante en todas las especies. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda? Todo bien, maestra. Ok. Y bueno, aquí les puse un cuadrito para identificar cuál es la relación adaptación y selección natural, ¿no? Porque no es lo mismo adaptación que la selección natural. ¿Qué es adaptación? Eso ya lo vimos. Es como que, perdón, es que se cortó tantito. Cuando una especie se adapta a su entorno. Exactamente. ¿Alguien más? Era una capacidad de sobrevivencia. Había como tres partes: la morfológica, la biológica y la biológica. Bueno, no, Ay, no sé si soy yo o escuchan ustedes bien a su compañera. yo sí me escucho, maestra. Ay, ya no los escuché. ¿Qué dijeron? Sí se traba un poco. No. Ok, ok, ok. Gracias, ya me había espantado. Ok. Es que te trabaste poquito, Aranza. Ok, bueno, puedo decir lo mismo que dijeron. Si quieres, mejor escríbelo y ya lo mandas al chat, ¿va? Y aquí te leo. Ok, dice Hugo, una capacidad de adecuarse a los diferentes cambios del ambiente. Exactamente. Y se acuerdan que habíamos dicho que existen tres tipos de adaptación, ¿no? La fisiológica, que son de las funciones, la morfológica, que es de la forma, y cuál otra habíamos dicho. De comportamiento. Ok, muy bien. Sí, sí han estado estudiando. Ok. Básicamente la adaptación es esto, ¿no? Es cualquier característica nueva que se va a desarrollar en cualquier especie u organismo y que va a ser de comportamiento, es decir, por ejemplo, en este tipo de palomas se camuflan en los árboles y hace que no se observen porque antes los depredadores pues las mataban a todas, ¿no? Ok, sí, muy bien, Aranza. Muchas gracias. Y generalmente los cambios que se producen durante de la adaptación es secundario a algún cambio que ha sido del ambiente, ¿no? De su ecosistema y que hace que se lleve a cabo este proceso de adaptación, ¿no? Mejora la oportunidad de sobrevivir de los organismos y aquí
sí se va a llevar a cabo una descendencia para pues que siga proliferándose la especie, ¿no? Y la selección natural va a ser aquellas capacidades que tiene el organismo para identificar qué es lo que influye directamente a que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Va a ser una combinación entre adaptación y evolución. Por eso era importante que entendiéramos estos dos conceptos, ¿no? Entonces, la adaptación va a ser el fenómeno por el cual una especie modifica sus relaciones, pero es como secundario a algo que cambió en el ambiente que es en donde estaba inmerso este organismo, ¿no? Y la evolución es el proceso de cambio de las especies para que se generen otras que ya tengan una adaptación al medio y a que van a seguir proliferándose, ¿no? Entonces, entendiendo esto, la selección natural va a permitir a los organismos adaptarse al medio en el que se encuentran y para que se lleve a cabo la adaptación va a ser mediante ciertas características, como el color, como les comentaba, las alas de este tipo de palomitas o de polillas, hacía que, bueno, o hace más bien que en estos momentos ya no se puedan identificar en los troncos de los árboles y que los organismos más superiores ya no se los coman. Y la forma va a variar, por ejemplo, en el pico de los pinzones. Este tipo de animal fue muy, muy importante para Charles Darwin porque, como les comentaba, fue observando diversas características dependiendo del medio en donde se encontraba e hizo un dibujo, bueno, varios dibujos de los picos de los pinzones, dependiendo de la zona en donde se encontraban y las características que tenía esa zona, cambiaba mucho el pico. Entonces, así él pudo identificar que si no cambiaba el pico, ellos no podían conseguir alimento y probablemente iban a morir. ¿Ok? Y bueno, aquí les puse una imagen, bueno, varias imágenes de requisitos para que se lleve a cabo la selección natural. Tiene que haber una variación fenotípica. ¿Por qué? Porque en caso de que no se lleve a cabo este tipo de variación, vamos a tener siempre lo mismo. Fenotípico es algo que se observa, porque esto lo vamos estos conceptos los vamos a retomar en genética. Entonces, recuerden que fenotípico se refiere a algo físico que se puede observar. Por eso les puse esta imagen. Por ejemplo, si teníamos puros Golden Retriever como perros, pues no existirían otras razas, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo de las características que sean de esa especie, van a ser también las características morfológicas, ¿no? No tienen las mismas características que tiene un pastor alemán que un boxer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar así o qué saben que los diferencia, ¿no? Un pastor alemán de un golden o de un boxer. ¿Qué es lo diferente de esa especie o de esa raza? La forma del cráneo, Ajá, ¿qué otra cosa? sus piernas, ¿no? Las del Sus boxer son más piernas. largas. Ajá, ¿qué otra cosa? El grosor de su pelaje, Su pelaje, ajá, su cuero, ajá, ¿qué otra cosa? Ahí es algo muy visible y no me lo han dicho. la boca, El cabello. Ajá, eso ya, otra cosa. también el cabello, maestro. Sí, el cabello también, La boca. la boca, ajá, la trompa, ¿no? También puede ser su fuerza. Su fuerza, muy bien. Generalmente pues son más fuertes los boxers, ¿no? Su Por la olfato, composición muscular. Ajá, ¿qué otra cosa? Los Su ojos, muy bien. colita. Su colita, exactamente, ¿no? Ajá, ¿qué otra cosa? Sus orejas, chicos, sus orejas. Las de los Golden, los Boxer y del San Fernando pues, están abajo, ¿no? Y las del pastor alemán están como en triangulito. Y bueno, generalmente estas características que se expresan fenotípicamente van a ser secundarias a las características propias de la raza. Como mencionaban, pues los boxers son un poco más fuertes, muy obedientes, son perros muy de trabajo. Los golden son
bueno, estos generalmente son animales como de terapia, de casa, que pueden convivir con niños y no hay ningún problema. Bueno, o sea, generalmente todos los perros tienen que convivir con niños, pero pues también depende mucho de cómo los eduquemos nosotros, ¿no? Ese es un requisito para la selección natural, que haya variación, que no todos seamos solamente copias. Otro requisito es la herencia. Si nosotros, bueno, si en la selección natural no se lleva a cabo esta característica de la herencia, probablemente no va a funcionar esa reproducción, ¿ok? Y el objetivo de que se lleve a cabo la herencia o la descendencia es que aquí estos dos papás pues son diferentes, ¿no? Y van a obtener hijos diferentes entre ellos. Ninguno va a ser igual. Y por eso es la importancia también, porque van a variar fenotípicamente, o sea, en sus características físicas y en su cadena de ADN que van a presentar, ¿no? Por ejemplo, aquí pues está el niño con ojos cafés que salió a los ojos de su papá, pero de color de cabello, ninguno de los dos. El otro niño sale con ojos verdes como mamá, pero igual no tiene color de cabello de ninguno de los dos. Y el último niño tiene ojos azules y tiene pues probablemente cabello papá, ¿no? Entonces, estas características que van a presentar diferentes hace que cada organismo sea único e irrepetible, ¿no? Y al final va a ser que tengan algún éxito reproductivo, es decir, que sí se pueda llevar a cabo la reproducción entre estos dos organismos. Si no se lleva a cabo la reproducción entre estos dos organismos, la selección natural ahí se rompe y no se puede llevar a cabo la reproducción, o sea, porque se empezarían a obtener, vaya, este, especies nuevas, pero que no son viables para la vida y empiezan a mutar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna duda. Seguros, 100%. Sí. Ok. Y bueno, vamos a empezar ahora a hablar acerca de los seres vivos, ¿no? Ya vimos cómo es que se lleva a cabo la selección en ellos, pero pues también es sumamente importante que identifiquemos cómo es su ecosistema y cuáles son sus niveles de acuerdo a las características propias de la especie. ¿Para qué? Para que podamos tener un poco más claro acerca de este proceso de evolución como tal. Y bueno, anoten esto, es sumamente importante. Los ecosistemas son sistemas naturales que van a tener componentes importantes en donde interactúan y van a coexistir entre sí. ¿Saben cuáles son los factores bióticos y abióticos? Los bióticos son como los humanos, los perros, los gatos y así, o ajá. Y los abióticos son como el agua, el fuego y el aire y así. Ok, muy bien. Sí, básicamente es eso. Los factores bióticos van a comprender todos los seres vivos que existen en ese ecosistema y que tienen interrelaciones que se forman con algunos otros organismos, ¿no? Como las plantas, animales y microorganismos. Pero básicamente los bióticos son los que tienen vida, ¿no? Los humanos, esta tortuguita, esta vaquita y así, ¿no? Ellos van a interactuar directamente con los factores abióticos. Entonces, entendamos como factores abióticos aquellos componentes del ecosistema que comprenden fenómenos físicos y químicos que pueden afectar a nuestros organismos principales, ¿no? O a nuestros factores bióticos. Y ahí su compañera lo comentó muy bien. El aire, la lluvia, características propias del subsuelo como minerales que se ven aquí en la Esos son imagen. cristales, ¿no? Esos Son, verdes. ajá, son minerales, Ah, bien. ¿ok? Y bueno, aquí les puse un cuadrito para que identificáramos cuáles son las interacciones en él. Sí, claro. ¿Aquí o a la primera? O a esta. En esa. Ok.
Ya, gracias. Ok. Listo, era esta. Aquí les puse un cuadrito para que podamos identificar rápidamente pues más fácil cuáles son este tipo de interacciones, ¿no? Vamos a tener primero a la competencia. Y bueno, como les comentaba, pues ya lo habíamos visto y ocurre generalmente cuando hay escasez de cualquier cosa, de agua, de alimentos, los animales van a luchar por obtener sus alimentos. Ese es el principal objetivo. ¿Para qué? Para que no se mueran, ¿no? Y un ejemplo serían dos tigres cazando el mismo animal, porque pues al final de cuentas los dos quieren comer, ¿no? La depredación. Un animal es cazado por otro más fuerte y este lo mata, otro más fuerte y así sucesivamente, ¿no? Como una cadena alimenticia. La vaca se come a la planta, el puma se come a la vaca, los carroñeros, ¿qué son los carroñeros? Se Pues comen recuerda- animales muertos, ¿no? Exactamente. Y los hongos, al final de cuentas, pues se comen a los carroñeros, ¿no? El parasitismo. Esto, ay, estos tres son sumamente importantes porque estos sí o sí van a venir en el examen, se los firmo donde quieran. El parasitismo es un individuo que vive dentro o fuera de otro organismo, pero le causa daño. Entonces, generalmente los parásitos van a vivir sin darle o proporcionarle algo al organismo más grande en donde ellos están viviendo, ¿ok? Y un ejemplo de este es cuando las garrapatas se alimentan de la sangre de los perros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos no están aportando nada, pero pues están creciendo gracias a la sangre de los perritos. El mutualismo. Dos especies se ayudan para sobrevivir. En el mutualismo, aquí las dos especies se benefician, no nada más una. Entonces, las abejas son un ejemplo. Las plantas y los árboles se necesitan los tres para sobrevivir. ¿Por qué sería esto? Porque las abejas, las plantas y los árboles se ayudan entre sí para sobrevivir. Las plantas les dan el alimento a las abejas. Ajá. Las abejas polinizan, pues, el espacio donde viven y el árbol les da refugio para que Ok. puedan. Muy bien, exactamente. Básicamente a eso se refiere, ¿no? El comensalismo. Aquí una especie utiliza a otra especie, pero no le causa daño. O sea, la única que le va a causar daño son los parásitos, porque ellos no hacen nada, no mueven ni una garrita, ¿no? Y bueno, aquí les puse el ejemplo de las rémoras y de los tiburones. ¿Saben qué son las rémoras? A ver, les voy a poner una imagen. No está teniendo un micrófono apagado. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que si ya sabían cuáles eran las rémoras con esta imagen. Sí, yo vi uno. ¿Tuviste uno? Un ¿Qué? acuario, había uno, sí. Ok. Dije, órale, que invite. Ok, sí, muy bien. Básicamente son animales que se aprovechan de aquellos restos que se van a encontrar en la superficie de la piel del tiburón. Entonces van a obtener beneficio de él, pero
sin que lo lastimen, porque pues únicamente se están comiendo lo que a él ya no le funciona. ¿Ok? Mm. Ok, entonces de estos, ¿no tienen alguna duda? No. A ver, denme otro ejemplo de parasitismo, de mutualismo y de comensalismo. Quien quiera. En el de parasitismo podría ser cuando comemos algo de la calle que no está bien lavado y pues si no nos enfermamos del estómago porque tenemos gusanos en la panza. Exactamente, justo eso, ¿no? Los parásitos de nosotros se alimentan de nosotros, pero sí nos causan daño, porque pues nos podemos sentir mal y que decimos, ay, fue por comerme esos tacos de 5 por 15, ¿no? De 5 por 25. Entonces, básicamente sí, pues esto es muy fácil de entender, el parasitismo. Y a ver, el mutualismo, ¿alguien más? ¿Podría ser una granja? Una granja, que cómo va a funcionar. El trigo nos da alimento, nosotros se lo damos a la vaca y la vaca nos da leche. Exactamente, ajá, muy bien, pero se van a beneficiar los dos, ¿no? Y no va a haber una muerte trágica de ninguno de los dos. Muy bien. El comensalismo, ¿qué otro se les ocurre? ¿No se les ocurre? Pueden ser las bacterias de la boca. Las bacterias de la boca. Podría ser cuando, no, por ejemplo, un animal pues ya está muerto y otros se lo comen. Y se beneficia uno, pero pues él no mató al otro, ¿no? Sí, Ajá, básicamente es Sería eso. Otro. los pájaros hacen los nidos en las ramas de los árboles para tener un lugar donde descansar y cuidar a sus crías, ¿no? Y pues se beneficia el pájaro porque así está protegido y pues los árboles porque pues tienen, no sé, tienen, como Ajá, exactamente, muy bien, también podría ser. Ok, muy bien. Bueno, espero que se casen con estos conceptos. Y bueno, vamos a terminar rápidamente con un bioma, ¿no? ¿Qué es un bioma? Es un conjunto de ecosistemas, ¿no? Y un bioma va a tener algún tipo de suelo específico, tiene que tener biodiversidad, entendiendo biodiversidad como variación de especies, ¿ok? Va a estar ubicado en una región geográfica que le va a hacer que tenga las características o condiciones climáticas persistentes de este bioma, ¿no? ¿Cuántos tipos de biomas conocen? Ya teniendo como esas características. Creo. la ¿Cuáles son Antártica los que contaría, más mandé? la Antártica contaría como bioma. Ajá, pero ¿cómo sería la característica por ejemplo, de ahí? La tundra, Una tundra,
Que hace ajá, frío la y tundra. Exactamente, es eso, ¿no? Ver las características dependiendo de en dónde se encuentre. Y no es lo mismo la tundra que se encuentra ahí que el bosque, por ejemplo. ¿Cuáles son las características que va a tener un bosque? Es húmedo, ¿no? Es un poco más húmedo, las características del suelo, ¿cómo va a ser el suelo? O sea, en la tundra puedo llegar a plantar mi mango. No, ¿Por qué? está frío. Está muy frío, exactamente. Sí, es que son cosas que son muy, muy simples, ¿no? Exactamente. ¿Qué otras características? El desierto, por ejemplo, también es un tipo de bioma, ¿no? ¿Cómo es el desierto? Seco. Árido. Seco, árido, ajá. ¿Qué otra cosa tiene? Hay agua ni plantas. Ajá. O sea, yo puedo encontrar un león en el desierto. Fauna y flora No, adecuada o que el puede león está en la sobrevivir sabana, en ¿no? estas. Ajá, es en la sabana. Muy bien, muy bien. ¿Y no puedo encontrar un oso polar en la sabana? No, el de los polos. No, cerca de Ok. los polos. Es Ajá, frío, pues él es de frío. ajá. ¿Y un oso, por ejemplo, un oso pardo De los bosques, ¿no? de los bosques? Ok, muy bien, sí, sí. Es nada más entender estos conceptos que ya los tienen, pero pues con palabras más bonitas, ¿no? Entonces, eso va a ser un bioma. Y bueno, vamos a tener nada más, sí, vamos a ver esto acerca de los niveles tróficos, ¿no? Los niveles, pues son pasos, ¿no? Son escalones. Y trófico, la palabra trófico significa energía, ¿no? Entonces, un nivel trófico va a ser el lugar que ocupa un ser vivo en una cadena alimenticia, ¿no? Vamos a tener a los productores, al consumidor primario, al consumidor secundario, al consumidor terciario y a los descomponedores, ¿ok? Y bueno, el papel que va a ejercer cada organismo determinado, por ejemplo, este caracol, o sea, su papel durante todo de este proceso de ecosistema va a ser nicho, ¿no? O sea, este concepto va a ser el nicho. Por ejemplo, este caracol que es un consumidor primario, en el ecosistema es un nicho, nada más, como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, como les comentaba, una cadena trófica va a ser una sucesión de estas agrupaciones en las que los organismos interaccionan entre ellos. Aquí les puse, los productores van a ser las plantas y bueno, van a ser los primeros o va a ser el primer nivel, ¿no? Los consumidores primarios van a ser aquellos que se consuman a las plantas, como la vaca, los conejitos, los borreguitos. Son animales herbívoros principalmente. Los consumidores secundarios aquí ya empiezan a ser carnívoros y omnívoros. Y los consumidores terciarios van a ser principalmente carnívoros, ¿no? Es muy raro que pues nosotros encontremos en como consumidores terciarios algunos animales que coman plantas, porque no, o sea, la cadena alimenticia no nos lleva a esto. ¿En una con se come a una vaca? ¿Un halcón se come una vaca? Sí, Ah, no lo sabía. sí. Ok, y bueno, para no quedarnos igual sin terminar, vamos a terminar hasta aquí. No sé si tengan alguna duda acerca de lo que vimos. No, maestra. Ok, bueno, está bien. Entonces ya terminamos por hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Si necesitan algo, me avisan. Les voy a subir las presentaciones a Classroom también. Maestra, Sí, aquí, ¿el Rottweiler es más fuerte que el boxer o es al revés? es que el Rottweiler es más grandote. Pero de fuerza, yo siento que el boxer, ¿no? Como no tiene tanta masa muscular, hace que sea más hábil. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Es que según acá mi jefa, cuando era chiquita un Rottweiler la mordió y que se traba la mandíbula.
No, que era joven. Se le Era muy trabó la joven. mandíbula. No, pues igual y se atoró con algo, ¿no? O sea, al momento de morder, no sé, mordió un músculo que tal vez estaba muy profundo y ya no podía soltarlo, ¿no? O sea, sus Pues le dientes ya mordió en la estaban ahí rodilla. atorados. Ah, pues sí, pero ahí hay un buen de ligamentos y hay espacios, o sea, en la rodilla hay espacios aquí y aquí, y pues son huequitos al final de cuentas, igual y se pudo quedar ahí atorado algo y así. Pero también, por ejemplo, ese tipo de perros, ¿Cuáles cuando, los perros que dicen ¿qué? de la comparación? ¿Qué están comparando? ¿Qué perros están Un comparando? boxer y un Rottweiler. Pero según yo sé, los Rottweiler cuando se hacen viejitos ya no ven y por eso muchas veces atacan a las personas, porque ya no ven o no escuchan bien. Entonces, pues cuando se hacen viejitos ya no reconocen ni siquiera a sus dueños y por eso generalmente atacan o atacan de noche, porque ellos pierden muy rápido la vista. Aunque los dueños no nos demos cuenta.